tema del calor latente y cambio de fase. Calor se necesita para convertir 0.5 kilogramos de hielo a menos 10 grados Celsius en agua gaseosa a 110 grados Celsius. Ten en cuenta que el calor específico del hielo es 2100 joules sobre kilogramos por grado Celsius. El calor específico del agua es 4186 joules sobre kilogramos por grado Celsius. El calor de fusión del hielo es 3.33 por 10 a la 5 joules sobre kilogramos. El calor latente de vaporización es 2.26 por 10 a la 6 joules sobre kilogramos. Y el calor específico del vapor es de 2010 joules sobre kilogramos por grado Celsius. Bien, estos últimos datos, pues si no se proporcionan en el problema, los podemos buscar en alguna tabla o directamente del internet. El calor 1, que va a ser aquel calor necesario para elevar la temperatura del hielo de menos 10 a 0 grados Celsius. El calor 2, que es el calor necesario para fundir el hielo. El calor 3, que es el calor necesario para elevar la temperatura del agua desde 0 grados Celsius hasta 100 grados Celsius. El calor 4, que va a ser el calor necesario para evaporizar el agua. Y el calor 5, que será el calor necesario para elevar la temperatura del vapor hasta 110 grados Celsius. Y el calor total, que será la suma de los calores anteriores. En este caso, pues hay una combinación de calores sensibles y calores latentes de cambio de fase. Vamos a analizar en primer lugar el hielo. Vamos a hacer el cálculo del calor sensible del hielo, o sea, sin cambiar de fase. El calor es desconocido, el calor específico es 2100 joules sobre kilogramos por grado Celsius, la masa es 0.5, el calor latente de fusión es 3.33 por 10 a la 5 joules sobre kilogramos, y las temperaturas, que pasa desde menos 10 hasta 0 grados Celsius. Aplicamos la fórmula del calor sensible, sustituimos valores. En este caso, pues el cambio de temperatura sería, recuerden que el cambio de temperatura es temperatura final, en este caso 0, menos temperatura inicial, que en este caso es menos 10. Menos por menos da más, por lo tanto la multiplicación sería 2100 por 0.5 por 10. El resultado es 10.500 joules. A continuación hacemos el cálculo del calor de fusión, que sería la multiplicación del calor latente de fusión por la masa. Sustituimos valores, realizamos el cálculo y el resultado nos da 166.500 joules. El calor necesario para fundir todo el hielo es mucho mayor al de calentar el hielo, ¿verdad? Bien, continuamos. Calcular el calor sensible del agua, de aumentar de temperatura de 0 hasta los 100 grados Celsius. Conocemos el calor específico, la masa y el calor latente de vaporización. Aplicamos la fórmula del calor sensible, que es igual al calor específico por la masa por el cambio de temperatura. Sustituimos valores. Recuerden que en este caso, pues el cambio de temperatura es 100 menos 0. Y el resultado nos da 209.300 joules. Aquí aprovechamos a hacer el cálculo del calor necesario para evaporar el agua, que sería, en este caso, calor 4 igual a calor latente de vaporización por la masa. Aquí conocemos los valores: 2.26 por 10 a la 6 por 0.5. Esto nos va a dar un resultado de 1.130.000 joules. Bastante. Recuerden que en el proceso del cambio de fase la temperatura permanece constante. A continuación hacemos el cálculo
calor sensible del vapor de agua. En este caso conocemos el calor específico del vapor, que es 2010 joules sobre kilogramos grados Celsius. La masa es 0.5, la temperatura pues pasaría de 100 grados Celsius a 110. Aplicamos la fórmula del calor sensible, sustituimos valores, el cambio de temperatura es 110 menos 100 y el resultado nos da 10.050 joules. En este caso hemos encontrado los 5 calores y el resultado final sería la suma de esos 5 calores. Reemplazamos los valores y obtenemos que se necesita 1.526.350 joules de calor para convertir 0.5 kilogramos de hielo a menos 10 grados Celsius a vapor de agua a 110 grados Celsius. Viene de las palabras griegas therme, que significa calor, y dynamics, que significa fuerza o movimiento. De manera que la termodinámica, pues se puede decir, es la rama de la física que estudia la energía. Para realizar un cambio o un trabajo. En este caso, los tipos de energía que hemos estudiado es el calor, el trabajo, la cinética y la potencial. Las energías que hemos estudiado durante nuestro curso. Vamos a entender lo que significa la ley cero de la termodinámica. Si nosotros tenemos dos objetos, en este caso el objeto A y el objeto B, que tienen distinta temperatura, el objeto B tiene una temperatura mayor que el objeto A y se unen mientras se unen en ese proceso en el que se mantienen en contacto, hay flujo de energía. Ese flujo de energía tendrá el nombre de calor. O sea, mientras se encuentran separados, simplemente tienen temperaturas distintas, pero cuando entran en contacto una con la otra, existe un flujo de energía con un propósito, y es el de alcanzar el equilibrio térmico. ¿Qué es el equilibrio térmico? El equilibrio térmico ocurre cuando los dos objetos alcanzan la misma temperatura. Ese flujo de energía, pues lo que genera es que el objeto B disminuya su temperatura y el objeto A aumente su temperatura, llegando al punto en que ambos llegan a obtener la misma temperatura. En la primera parte no existe la presencia de calor, en la segunda parte sí, porque hay ese flujo de energía tratando de alcanzar el equilibrio térmico, y finalmente cuando alcanzan el equilibrio térmico, pues ahí tampoco hay flujo de energía, solamente en la fase intermedia. La primera ley de Newton básicamente de lo que se encarga es de diferenciar los términos de temperatura y calor. Dentro de un sistema cerrado y aislado, la energía puede cambiar de forma, pero la cantidad total de energía es constante. Es decir, la energía no puede ser creada ni destruida. La primera ley de la termodinámica, básicamente, en resumen, dice que la energía no se crea ni se destruye. Puede pasar por procesos de transformación, pero no se crea ni se destruye.